Podemos ver, ¿no es cierto?, que cómo implementamos este predictor con dos tablas, con una BTAC y con una BHT. ¿Sí? Esta almacena, o sea, la BTAC almacena las direcciones de destino de los últimos saltos tomados y esta, ¿no es cierto?, almacena los bits de predicción de los saltos tomados de las instrucciones condicionales. Entonces, fijémonos aquí. Aquí lo que tengo es un tag, ¿no es cierto? Un tag es un pedazo de la dirección con la que yo encuentro la entrada de la tabla. Y aquí tengo la dirección de salto y con esto tengo la BTAC. Y después tengo la BHT, ¿no es cierto? Que lo que tengo es de vuelta el tag y, ¿no es cierto?, los bits que tengo de la maquinita de estado que me hace la predicción. La ventaja puede producir instrucciones que no están en la BATC. ¿No es cierto? Tengo más entradas en la BHT que en la BTAC. Pero evidentemente las entradas son menos chicas. Las desventajas, aumenta el hardware necesario, necesito dos tablas, ¿no es cierto? Y estas dos tablas tienen una memoria de caché asociativa. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que estamos usando son los bits menos significativos de la dirección, ¿no es cierto? Esto va a tener menos costo, o sea, porque tengo menos bits acá, va a tener menos costo de hardware y menos costo en la búsqueda, es lo que más habitual se hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay compartición de las entradas. Entonces yo tengo que poner una memoria asociativa por conjunto que va a tener más costo, las tablas van a ser más pequeñas, ¿no es cierto?, para un mismo costo de hardware. Y vamos a tener, esto implica peor comportamiento. Ahora miren lo que pasa. Resulta que estos que están acá son los predictores dinámicos que hemos estado tratando. Fijémonos qué pasa, que fíjense que tenemos un predictor de 4096 entradas y 2 bits de predicción. O sea, la maquinita de estado tiene 2 bits de predicción. Y acá fíjense que tengo una cantidad de entradas ilimitadas. Acá tenía 4000 entradas, acá la cantidad de entradas son ilimitadas y también con 2 bits de predicción. Fíjense que prácticamente, o sea, realmente no ha cambiado, ¿no es cierto?, la capacidad de predicción. ¿Sí? Entonces, lo primero que me doy cuenta es que es inútil que lo siga aumentando. Y lo segundo que me doy cuenta es que hay algunos programas que tienen muchos fallos. Entonces me pregunto, che, pero ¿por qué hay programas que tienen tantos fallos? Bueno, porque la predicción que estoy haciendo no es asertiva. O sea, mi hipótesis es que la predicción está basada solamente en el lugar a donde se produce el salto. Entonces lo que tengo que hacer es otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de hacer una predicción dinámica, ¿no es cierto?, pero mirando la historia. En este instante vamos a ver los saltos, cómo está relacionado, vamos a ver el comportamiento de los últimos saltos, pero los saltos en el mismo lugar, es decir, en la misma dirección de memoria de programa, o sea, de programa, la estamos analizando. Es decir, fíjense aquí en el ejemplo, yo tengo un for que va desde 1 hasta 4 de 1 en 1. ¿Sí? Entonces esto tiene un patrón de salto que es lo tomo, lo tomo, lo tomo, no lo tomo. Es decir, yo con un patrón de 4, o sea, acordándome de cuatro instancias por las cuales he pasado por este lugar, ¿no es cierto?, encontré un patrón y este patrón me dice, bueno, mira, las cosas son así. Si conocemos el comportamiento del salto en los tres últimos ejecuciones, podemos predecir cómo se comportará en la siguiente ejecución. Pero esta predicción es local, ¿no es cierto? Ahora fíjense, yo puedo tener distintas historias, 1, 1, 0, o 0, 1, 1, etc. Entonces yo puedo ir diciendo, che, mira, si tengo 3, 1, ¿no es cierto?, el próximo va a ser un 0. Si tengo un 0 y 2, 1, el próximo va a ser 1, porque tengo un 0 y después vinieron estos dos 1, entonces el próximo va a ser un 1. Si tengo un 1, 0, 1, el próximo va a ser un 1, un 1, 1, 0, el próximo va a ser un 1. Evidentemente esto me va a servir para un loop que tenga 1000, pero sí me va a servir para un montón de casos de este tipo, entonces yo voy a poder tener esta predicción. Si tengo 1000 va a tener todo 1, voy a predecir y le voy a agarrar al último, va a ser 1 en 1000 y no va a haber mucho problema. Ahora elaboremos otra hipótesis, ¿no es cierto?, con respecto a la predicción dinámica. Hay muchas instrucciones de salto que dependen del comportamiento de otros saltos recientes, es decir, de la historia global. No de la dirección en donde yo quiero predecir el salto, sino que dependen de las cosas que han sucedido anteriormente. Suponete que nosotros tengamos este par de if que están aquí.
Entonces yo digo if es igual a 0, luego d es igual a 1, y luego vengo aquí y digo si d es igual a 1, voy a hacer tal o cual cosa. Entonces fíjense que depende mucho de lo que haya sucedido aquí, qué es lo que va a suceder aquí. Entonces bajo esa hipótesis nosotros vemos este que tenemos aquí, que es un branch sobre no equal, ¿no es cierto?, R1 y L1, es decir, el R1 tendrá el 0, ¿no es cierto? Y te trataré de saltar a L1 si esto se cumple, ¿no es cierto? Y si no se cumple, esto le pondré el 0. Y fíjense que aquí iba a decir, bueno, ¿qué pasó con R3? Y bueno, a R3 yo lo que le hice fue hacerle esta operación, entonces si tiene el 0 o no tiene el 0 R3, va a saltar o no va a saltar. O sea que va a haber dependido de lo que ha sucedido aquí. Si conocemos el comportamiento de la última ejecución de B1, podríamos predecir el comportamiento de B2, ¿no es cierto? Entonces, esto es una predicción global, es decir, estoy prediciendo lo que sucede en esta posición de memoria con lo que ha sucedido en posiciones anteriores, ¿no es cierto?, para digamos, las direcciones que han tomado los saltos en posiciones anteriores. Vamos a estudiar dos casos, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior, cuando nosotros teníamos este trocito de programa que está aquí. Entonces fíjense que el comportamiento del predictor de un Dolby en el estado inicial es not taken. Acuérdense que nosotros siempre teníamos not taken porque al no tener la dirección arrancábamos en not taken. Entonces decían, bueno, vamos a tener el branch si R, o sea, sobre no 0, si vamos a tener el branch si R1 es distinto de 0. Si el valor de D, acá dice D, pero bueno, diga D porque teníamos en el otro el if que era con D, entonces aparece aquí el 0. Entonces, evidentemente lo que va a suceder es que no va a saltar, entonces dice not taken, ¿no es cierto? Entonces la dirección esta es la siguiente, es decir, el que sigue aquí, ¿no es cierto? Y D1 es distinto a 0, no es distinto a 0, entonces es not taken. Entonces las cosas también. Ahora el valor quedó en 1, ¿no es cierto? Si, o sea, si hubiera sido taken, va a quedar en 1 y también sería no taken porque si yo tengo, digamos, 2 bits voy a tener no taken, ¿no es cierto? Si B1 no se toma, entonces B2 tampoco, ¿no es cierto?, corresponde este salto. Ahora, veamos en el caso 2, ¿no es cierto? En el caso 2 el valor es 2, entonces es no taken, pero B1 es taken y nuevamente la predicción es taken. ¿Sí? Entonces la predicción en B2 es no taken, B2 es no taken y nuevamente es no taken. Entonces fijémonos lo que pasa. La conclusión de eso, ¿no es cierto? La predicción, la solución del predictor de dos niveles, 1 en 1, para cada salto existen 2 a la 1 predictores, el comportamiento del último salto depende del predictor que se usa. Predictor de dos niveles, mn, para cada salto existen 2 a la m predictores de n bits, o sea, esta es la cantidad de predictores, esta es la cantidad de bits que tiene cada predictor. El comportamiento de los m saltos determina el predictor que sí se usa. Entonces ahora veamos un poquito cómo se hace esto que estamos diciendo. Fíjense en lo que estamos diciendo. Nosotros acá tenemos una dirección, ¿no es cierto? En esa dirección, fíjense que entramos por aquí, ¿cómo es que se llama? Por la dirección de esta matriz y esta matriz, ¿no es cierto? Tiene aquí en cada una de sus filas, ¿no es cierto?, 2 bits. Entonces cada una de esas filas, elegimos cada una de esas filas de acuerdo a los saltos anteriores, a los bits de la historia global de cada uno de los saltos. En este caso ha sido no taken. Entonces fíjense en que estos que están aquí, ¿no es cierto?, son la historia global. Una vez que encontré la historia global, vengo aquí y miro la historia local. Entonces fíjense cómo este predictor, ¿no es cierto?, se va acomodándose de acuerdo a lo que vaya, o sea, en el lugar, a lo que ha pasado en los saltos anteriores y a lo que ha pasado en este salto, ¿no es cierto?, local. Esta predicción para predictores de dos niveles, de 2 en 2, de 16 entradas. Fíjese que es 2 en 2 porque acá tengo 2, o sea, tengo 4 entradas acá y tengo 2, ¿no es cierto?, del predictor, ¿no es cierto? 4 predictores de 2 bits por salto predictor local. Aquí podemos ver los resultados que obtuvimos para los distintos benchmarks de nuestro predictor, ¿no es cierto? Entonces fíjense en que aquí nosotros tenemos 4096 entradas y 2 bits en el predictor. Y aquí tenemos, en el verde, ¿no es cierto?, tenemos sin límite
y, ¿no es cierto?, la cantidad de entradas, 1024 entradas con 2 y 2. Fíjense que hay en varios benchmarks que conseguimos mejores, obviamente el comportamiento va a depender del global, ¿no es cierto?, dejemos muchas mejores predicciones. Si nosotros observamos detenidamente, vamos a notar que hay trozos de programa en donde los predictores locales andan muy bien y trozos de programa en donde los predictores globales andan muy bien, pero lo que tenemos que decidir es en dónde usar un local y en dónde usar un global. Entonces lo que hacemos es combinar dos predictores, un predictor global y un predictor local. Fíjense que la idea básica, cada uno de los productos de estudio tiene ventajas e inconvenientes. Combinando el uso de distintos predictores, aplicando uno u otro según nos convenga, podemos obtener muchas más asertividad. Entonces, lo que hacemos es un predictor híbrido, que lo que estamos haciendo es mezclando los dos predictores. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo de selección en cada uno de los casos del predictor que tenga mejor asertividad cada vez que haya paso. Entonces, los dos predictores funcionan de la misma manera, ¿no es cierto?, para una determinada dirección, ¿sí? Entonces, el que le acertó, yo lo que voy a hacer es ir llevando una tabla de cuál de los dos predictores acertó. Evidentemente, cada uno de los predictores lo que voy haciendo es corrigiéndolo para que su predicción sea asertiva. El que va a correr, o sea, de acuerdo al comportamiento que tenga ese trozo de programa, va a ser uno u otro de los predictores el que mejor va a funcionar en ese lugar. Entonces, digamos que tenemos un mecanismo de selección para combinar los dos predictores y se utiliza una tabla de contadores saturados, ¿sí? Esa tabla lo que me permite hacer que desde 2 bits, ¿no es cierto?, y nos indexa a cuál de los dos predictores es el que funciona. En definitiva, terminé poniendo aquí una maquinita de estado saturada, igual que la que puse para el predictor local con 2 bits, ¿no es cierto?, que me va a indicar si está tomado, fuertemente tomado o no tomado, me va a indicar un predictor o me va a indicar el otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no es que vaya a cambiar del predictor introspectivamente. Aquí hay una tabla que muestra lo que estoy diciendo. Aquí presentamos un caso concreto de un predictor híbrido, que es el predictor de alfa 24264, ¿no es cierto?, y que es llamado Tournament Predictor. Este consta de un predictor local y un predictor global. El predictor local, ¿no es cierto?, de saltos en función del comportamiento previo de este mismo salto. Considera las 10 últimas ejecuciones de salto, o sea, tiene una memoria para las 10 últimas ejecuciones. El predictor global predice un salto en función del comportamiento de los últimos 12 saltos ejecutados y el juez decide cuál de los dos predictores se aplica. Selecciona el predictor que esté manifestando mejor comportamiento. La actualización. Al resolverse cada salto, se actualizan los predictores en función de sus aciertos o fallos. Si los dos predictores hicieron una predicción distinta, se actualiza el juez para que favorezca al que acerta. Bueno, digamos, este predictor anda bastante bien y tiene hasta 80 instrucciones en la ventana y la tasa de predicción correspondiente es entre el 90 y el 100%. Acá tenemos el predictor del alfa, el 2264. Fijémonos que tenemos una tabla de historias locales, ¿no es cierto? Evidentemente esto está direccionada por el contador de programa y este es nuestro predictor, ¿no es cierto?, local. Además tenemos un predictor global y tenemos, ¿no es cierto?, las historias globales y un juez que, ¿no es cierto?, tiene, de vuelta, tiene 4000 entradas y tiene 2 bits de un contador saturado para decidir cuál de los dos predictores ha sido el asertivo, el que acerta. Aquí tenemos un programa, ¿no es cierto?, con dos saltos en tiempo de compartición del destino. Fíjense que esta es una de las rutas, no tomado, tomado y tomado, y aquí tenemos uno con un salto de no take y no take. ¿Sí? Entonces esto es si si una variable A es 0 o si una variable B es 0. Entonces acá tenemos la tabla local de, ¿no es cierto?, y si se ha tomado o no se ha tomado, y este es el predictor, ¿no es cierto?, que digamos que es el saturado y va, digamos, haciendo cuál de los dos predictores es el que va a ser tenido en cuenta. Les pido que sigan el curso de este programa y cómo van cambiando, ¿no es cierto?, la predicción. Fíjense ahora los resultados que obtenemos, ¿no es cierto?, con estos predictores.
Fíjense que acá tenemos un profile, es decir, cuando nosotros hacemos la predicción a través de un software, el bimodal y el híbrido. Fíjense que el híbrido, la buena asertividad que tiene, ¿no es cierto? Para los distintos benchmarks hemos logrado entre un 94 y un 100% de asertividad. Evidentemente esto es muy importante porque nos lleva a ver que nuestro objetivo es decir, de hacer que el programa no tenga salto, o sea, que consideremos que el programa no tenga salto, lo podemos llegar a cumplir con muy buena expectativa. Fijémonos en los resultados que hemos obtenido con estos predictores, ¿no es cierto?, con los híbridos, con los locales y con los de dos niveles. Fíjense aquí que tenemos, hay dos cuestiones muy importantes, que este es el tamaño del predictor, es decir, cómo va cambiando, es decir, cómo el predictor tiene buena asertividad, o sea, tiene una buena derivada aquí, es decir, que va bajando la tasa de fallos rápidamente y después más o menos se mantiene constante. Fíjense que acá, por ejemplo, con una con un tamaño de 32 kilobits, ¿no es cierto? Y aquí con un tamaño de 128 varió varias veces y la cantidad que ha cambiado es muy poquito. Entonces, ahora miren esto que es muy importante. El predictor híbrido selecciona, ¿no es cierto?, al global casi el 40% de las veces, ¿no? Y para un spec integre. Y para un spec de punto flotante, el 15% de las veces. O sea, que es lo que nosotros veíamos en las otras filminas cuando tratábamos de aproximarnos a algunos benchmarks solamente con un local, ¿no es cierto? Es decir, el local anda muy bien para los puntos flotantes, pero no para los enteros. Ahí necesitamos un híbrido. Entonces, la justificación de necesitar predictores, digamos, que combinen los dos es muy importante. Veamos esta otra tabla que es muy importante, esta figura es muy importante dado que vamos a ver, ¿no es cierto?, la predicción, ¿no es cierto?, para un Pentium 4 en la tasa de fallo, pero por cada 1000 instrucciones, no por salto. Fíjense que el 6% de la tasa de fallo en el spec de Integer, ¿no es cierto?, 19% de instrucciones Integer son saltos. ¿Sí? Y el 2% de la tasa de fallo, ¿no es cierto?, para los spec, donde el 5% de las instrucciones son saltos. Fíjense que evidentemente esta es mucho más alta, pero en el fondo esta termina teniendo mucho más salto que esta otra que está aquí. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los branch mal predicho por cada 1000 instrucciones. ¿Sí? La cantidad de branch predicho, le digo que la tasa de acierto es bastante buena. Hay una cosa que es muy importante, que es darse cuenta que la dirección de los retornos, cuando yo hago un return, ¿no es cierto?, siempre varía, porque yo estoy viniendo desde una dirección, ¿no es cierto?, determinada y no siempre voy a volver al mismo, o sea, en cada caso volveré a una distinta. Entonces la estrategia para hacer la predicción es totalmente distinta. ¿Sí? La precisión del predictor con los retornos es muy baja, la dirección de retorno es diferente cada vez que la llama. La solución es una pila interna. La pregunta es, está bien, en la pila interna lo que vamos a hacer es poner las direcciones para que vayan saltando. Pero la pregunta es, ¿cuántos niveles de direcciones yo tengo que poner? Entonces me fijo en este benchmark que está aquí, ¿no es cierto?, que son las frecuencias de predicción. Y fíjense, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, el tamaño del buffer, es decir, yo aquí tengo un tamaño de un buffer de 1, de 2, de 4, de 8, de 16, prácticamente, ¿no es cierto?, mis predicciones están por debajo del 2%, del 3%, ¿no?, cuando yo uso una pila de 16 niveles. Fíjense que acá está cada uno de los benchmarks. Entonces, evidentemente lo que tengo que hacer es sencillamente poner una pila dentro del procesador para guardar las direcciones de retorno y no irlas a buscar a la memoria, ¿no es cierto?, para retornar. Simplemente la tengo ahí y vuelvo, porque primero que es muy chiqui y segundo que va a tener una performance mucho mejor. Acá tengo la cantidad de entradas que tiene cada uno de los procesadores, ¿no es cierto?, para tener una idea que sí, que estamos cumpliendo con esto que estamos diciendo de la cantidad del tamaño del buffer para los retos. Acá, para que el predictor tenga efecto, evidentemente lo que tenemos que saber es lo antes posible que se trata de que se trata de una instrucción de salto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver cuándo detectamos la instrucción de salto.
Retardos en la detección. Suponete que acá tenemos, fíjese que la unidad de búsqueda y acá tenemos la unidad de detección, no sé, perdón, la unidad de codificación. Entonces, si nosotros decodificamos aquí, que es lo que hemos venido haciendo, vamos a tener algún problema. Para poder aplicar el mecanismo de predicción es necesario saber que se trata de una instrucción de salto. El problema de este tipo de la instrucción no se conoce hasta que no finalice la etapa de codificación. Varios siglos de retardo en cada salto. Entonces tenemos distintas alternativas. Primero, la primera alternativa de detección en paralelo del decodificador. Fíjense que acá lo que hemos hecho es detectar el salto, ¿no es cierto?, a mitad del ciclo de la decodificación. ¿Sí? Utilizar un decodificador de salto dedicado capaz de detectar la instrucción de salto antes de finalizar la etapa de codificación. La otra idea es detectarla después de la instrucción de búsqueda, o sea, inmediatamente cuando me llegó la búsqueda, ¿no es cierto? Cuando me llegó la instrucción después de haberla buscado, ¿no es cierto? Yo la detecto. Detectar la instrucción de salto en el buffer de instrucción antes que sea decodificada. Y por último, detectarla durante la etapa de búsqueda, detectar la instrucción de salto en el tiempo que se lee, ¿no es cierto?, en la caché de instrucción, o sea, directamente ahí detecta. Fijémonos, acá tenemos las distintas arquitecturas que implementan las distintas estrategias que son las que estamos nombrando. También tenemos que ir a la otra punta del asunto, es decir, cuando nosotros hicimos, ¿no es cierto?, una mispredicción, nos tenemos que recuperar del fallo de esta predicción. La tarea básica que tenemos que hacer es descartar los resultados de las instrucciones ejecutadas especulativamente y reanudar la ejecución en el lugar correcto donde nosotros hicimos la mispredicción. Descarte de los resultados. Los resultados de estas introducciones especulativas se almacenan en registros temporales, es decir, no puedo, o sea, estos resultados, digamos, no los podría haber, digamos, hecho un cambio de algún registro porque evidentemente no me podré recuperar. Estas instrucciones no modifican los contenidos de los registros en la arquitectura ni de la memoria. O sea, fíjense que esta es la idea de terminar una instrucción. Si la instrucción fue correcta, se actualizan esos registros y la arquitectura del memoria. Si fue incorrecta, se descartan y se vuelve, ¿no es cierto?, a donde nosotros estábamos. Cuando decimos nosotros volvemos a donde estábamos, evidentemente estamos hablando de volver al lugar en donde teníamos el salto, hicimos la mispredicción, si decimos que teníamos que saltar y no teníamos que saltar, evidentemente saltaremos y si fue al revés, evidentemente no saltaremos. Reanudar la ejecución en el camino correcto. El procesador debe guardar al menos la dirección de comienzo del camino alternativo, o sea, a ver la dirección. Si tengo que saltar, la tengo que guardar, y si no tengo que saltar, es la dirección que sigue a donde no hubiera que saltar. Si la predicción fue no taking, el procesador debe calcular y almacenar la dirección destino de salto. Si la predicción fue taking, el procesador debe almacenar la dirección de la instrucción siguiente al salto. Acá hay algún par de ejemplos con un power. Reducción del retardo en la recuperación del fallo. El procesador debe guardar no solo la dirección del camino alternativo, sino prebuscar y almacenar algunas instrucciones de este camino para tenerlas en el buffer. La predicción fue taken, entonces el procesador almacena la dirección del camino, el procesador prebusca y almacena, ¿no es cierto?, al menos unas primeras instrucciones de secuencia para seguir por ahí. Si la predicción fue no taken, el procesador calcula y almacena la dirección de salto y el procesador prebusca y almacena la primera instrucción de destino de salto. Evidentemente que esto va a traer algún otro problema aparejado, por ejemplo con la cache, que me puede llegar a generar mis y todo lo demás. Entonces, sí, esto es lo que se hace, pero tiene consecuencias. Entonces acá tenemos un par de ejemplos, ¿no es cierto?, cómo estos procesadores, ¿no es cierto?, la cantidad de buffers que tienen para hacer digamos, enmendar lo que puede haber estado hecho mal y lograr recuperarse rápidamente. Existen otras ideas, ¿no es cierto?, para manejar esta situación del salto. Por ejemplo, la ejecución condicional de instrucciones. Fijémonos, la idea básica es eliminar parcialmente los saltos condicionales, o sea, no lo vamos a sacar todo, pero los vamos a eliminar parcialmente, con algunas instrucciones de ejecución condicional. Fíjense, una instrucción de ejecución condicional está formada por una condición y una operación. Entonces, si se cumple la condición, yo hago la operación, si no se cumple la condición, yo no hago la operación.
La ejecución condicional, sí, la condición es cierta, la instrucción se ejecuta y si es falsa no se ejecuta. Por ejemplo, branch sobre no equal, ¿no es cierto? R1 salte a L, move a R2, muévale R3. Y acá tengo el L. Entonces fíjense que acá hay una condición para mover sobre, pues sobre igual a 0. Entonces fíjense que acá están los tres argumentos, está R1, si R1 es 0, sí, entonces si R1 es 0 se va a mover, ¿no es cierto?, aquí R3 a R2. Entonces fíjense que en la misma instrucción, ¿no es cierto?, nosotros nos acabamos de ahorrar el branch, porque no tenemos que calcular dirección ni nada. O sea, hacemos o no hacemos la operación y ya está. Ventaja. Buena solución para implementar la alternativa simple de control, consume tiempo en todos los casos. Más lenta que las incondicionales, ¿sí? Acá hay algunos procesadores que las tienen. Acá hay una idea que profundiza lo anterior y la idea básica es transformar todas las instrucciones en condicionales. Una instrucción de ejecución condicional está formada por una parte de condition denominada predicado guarda y una parte de operación. Si el predicado guarda se cumple, le hago la operación y si no, no la hago. Si las condiciones ciertas, la instrucción se ejecuta y si no, pone un no operation. Fíjense que acá hay un if, si A es menor que 10, incremente C y de no serlo así, pregúntele cómo es B con respecto del 20 y si B es mayor que 20, incrementelo y incremente D y si no, incremente E. Entonces acá están las instrucciones con predicado y fíjese que lo que está haciendo es, ¿no es cierto?, preguntándole a A por el 10 y que salte a L1, ¿sí? Acá le está sumando 1 a C, acá, ¿no es cierto?, y saltando a L3. Y aquí lo que está haciendo es preguntando por B con respecto al 20, ¿no es cierto? Fíjense que son distintas, una pregunta por menor, otra pregunta por mayor, y salta L2 y aquí lo que estoy haciendo es sumándole un 1 a D y saltando a L3 y aquí estoy sumándole 1 a E. Y aquí tenemos las operaciones, entonces fíjense que de vuelta aparece, fíjense las condiciones, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la pregunta de A por el 10 y la operación 1 y la operación 2 según sea la que yo hago. Y después fíjense que acá tengo la suma, ¿no es cierto?, o sea, la operación 2 y la operación 1 y aquí tengo la operación 4 y la operación 5. Esto además de decirlo, pero las instrucciones, ¿no es cierto?, condicionales no han sido muy famosas, no han sido muy difundidas, digamos que no anduvieron. ¿No es cierto? Bueno, como resumen tenemos que el predictor de bimodal bueno para loop, el predictor de dos niveles bueno para if and else, y el predictor con direcciones de destinos importantes, ¿no es cierto? Predicción de la dirección de destinos importante. Y las ejecuciones condicionales y predicador resuelven, ¿no es cierto?, el número de saltos. Sí, eso es todo lo que teníamos que decir. Entonces ahora lo que digamos, bueno, ¿cómo evolucionan los predicados de salto? Introducen especulación, dos tipos de instrucciones en el procesador. Las independientes, las que dependen de una predicción de salto y su finalización depende de si acerte o falle. ¿Cómo podemos implementar esta distinción? Con un modelo de ejecución, ¿no es cierto?, que finaliza en fuera de orden. Modificando el algoritmo de Tomazulo para forzarle, digamos, que las instrucciones terminen en orden. Entonces, este algoritmo de Tomazulo con especulación, lo vamos a ver que lo único que tenemos que hacer es poner un buffer de reordenamiento y nos soluciona el problema. En el video que viene lo vemos.